Hermano Pachi, por favor, lee el griego del número 1 y danos la traducción correcta. Hoy, eulengensei, teus don me reperei para cauntar. Sí, señor. Tas entonas tou y sous. Sí, señor. Dios no bendecirá a los que andan según los mandamientos de Jesús. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo principal? En 6. Eulogese. Sí. Ajá. Eulogese es de bendecir. Ajá. Es tercera persona singular con terminación E. Es auristo. No, es futuro. La sigma sin aumento. Sin aumento. Entonces, si no tiene aumento, no puede ser pasado. Y con la sigma tiene que ser futuro. Tercera persona plural. ¿Cuál es el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Tercera persona singular. Sí, puede estar dentro o fuera. Aquí está fuera. Joteos. Dios no bendecirá. Futuro. Dios no bendecirá. Ahora, peripatunta. Andar. Dios no bendecirá. Ton peripatunta. Es un participio con artículo. Cuando el participio lleva artículo, ¿qué palabra escribimos en el papel? Repito la pregunta. Cuando el participio lleva artículo, ¿qué palabra escribimos en el papel? En el artículo después, ¿no? ¿Qué? La palabra ¿qué? Ajá. Ok, entonces Dios no bendecirá el que. Sí, acusativo masculino. Dios no bendecirá al que no anda. El que no anda. Tiempo presente, verbo futuro, verbo principal futuro, tiene que ser andar, presente, tiempo presente. Dios no bendecirá al que anda, al que no anda, según los mandamientos de Jesús. En Tolás, mandamientos. Tu Jesús, de Jesús. Dios no bendecirá al que no anda según los mandamientos de Jesús. La cosa nueva que tenemos aquí es la palabra eulogese, de eulogeo, un verbo nuevo, un verbo contracto. Eulogese. Dios no bendecirá al que no anda según los mandamientos de Jesús. Preguntas. Número 2, hermano Miguel, por favor, lee griego y danos la traducción. Agapomenos, Opos, Ton, Jason, Sí, señor. Oxy, Ton, Apagón, Auto, Agaponta. Agapunta, Autus. el 2. Sí, señor.
los que son amados por Jesús aman a sus amados. Ah, ¿Vale? traducción muy creativa. Sí. Su amado, dices. Su amado, me gusta eso. Ok, verbo principal. Agaposi. Ama, de agapeo. Pero tiene la omega. Agaposi es un verbo contracto. Tenemos participio con artículo. ¿Qué palabra escribimos cuando el participio lleva artículo? Que los que son amados por Jesús la omega de agaposi indica ¿qué cosa? Indica el subjuntivo exhortativo. Entonces no es aman sino amen. Los que son amados por Jesús amen. Ajá. Presente y subjuntivo. El problema es que el subjuntivo tercera persona plural tiene una sigma y eso confunde. ¿Ok? Pero es definitivamente esto exhortativo. Exhortativo, subjuntivo exhortativo. Amén. Entonces, volviendo al número 2, la respuesta correcta será: los que son amados por Jesús, amen. Exhortativo, imperativo. Amen al que los ama, al hombre que los ama. Repito, los que son amados por Jesús, amen a los que son amados, al que los ama. Los que son amados por Jesús, amen al hombre que los ama. Gracias, hermano. Sí. Pensé que el exhortativo fue la primera persona. Entonces es subjuntivo. No tiene que ser necesariamente exhortativo, porque el exhortativo es primera persona plural. Eso es verdad. Porque la forma del tiempo presente y la forma del subjuntivo son exactamente iguales. Eso es el problema. Es las dos cosas. El hermano Wilder tiene razón y la hermana Sara tiene razón. Porque la forma de agapao en el presente, en tercera persona singular, es posi o nun movible. Y la forma, eso es el presente de indicativo, y la forma del subjuntivo es exactamente igual. No hay diferencia. Son exactamente igual, inclusive el acento. Entonces, número 2, yo acepto las dos respuestas. Aman o amen. Yo acepto los dos. No es futuro. No es futuro. Porque el futuro será, está prendido, el futuro
será, el futuro será sigma alfa, creo. La cosa más importante es que el subjuntivo y el indicativo del sistema presente por los verbos contractos son igual. Son igual. Y siendo así, da igual las dos cosas. ¿Ok? Entonces el número 2 queda así. Los que son amados por Jesús, amen al hombre que los ama, o puede ser los que son amados por Jesús, ama al hombre que los ama. Perdónenme por favor por la confusión, pero la confusión ahí es debido a la realidad de que las dos formas son igualitas. Ok, número 3. Por favor, Ernesto Echemendía Palmero, lee el griego y danos la traducción. Launtos, to, Jesús, toi, agostos. Es eso. Exacto. Eso. Go, alcón, para caer, autón, apel. Sí, señor. Cuando Jesús hablaba a los que cuando Jesús hablaba con los que le seguían, el príncipe empezó a exhortarle a irse. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el verbo principal, hermano? A ver, la autón quería hablar. No, exacto. Eso. Ajá. Tercera persona singular, exacto, es de arco, pero lleva terminación de voz media, y arco, cuando es de voz media, es deponente y quiere decir empezar. Aquí el príncipe empezó a exhortar a él. El príncipe empezó a exhortarle a irse, a percoma, quiere decir irse. El príncipe empezó a exhortarle a irse, a que se fuera. Pero prefiero a irse, porque para Kalen y Apelten son igualmente infinitivos que aprendimos en la lección anterior. ¿Ok? Entonces, número 3 tenemos también el participio, laluntos. Laluntos sin artículo. ¿Cuál es la primera palabra que debemos escribir? ¿Cuándo? Participio presente. ¿Cuándo? Cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús hablaba a los que oyeron, a los que seguían. Ajá. Cuando Jesús hablaba a los que seguían, el príncipe empezó a exhortarle a irse. Es que sí que el príncipe no le gustó que hablaba. Repito, cuando Jesús hablaba a los que seguían, el príncipe empezó a exhortarle a irse.
Preguntas. Ok, repito, respuesta final número 3. Cuando Jesús hablaba a los que seguían, otro participio, con artículo, la palabra que, escribo la palabra que. Entonces tenemos dos participios ahí, tenemos laluntos, tenemos acolutusin. Laluntos no tiene artículo, pongo la palabra cuando. El otro participio acolutusin sí lleva artículo, pongo la palabra que. Cuando Jesús hablaba a los que seguían, el príncipe empezó a exhortarle a irse. Preguntas. Cuando Jesús hablaba, se puede decir, con los que seguían el príncipe. Difícil. A los que seguían el príncipe. A los, porque es dativo. Tiene que ser a o para, o por. A o para. Cuando Jesús hablaba a los que seguían, el príncipe empezó a exhortarle a irse. Número 4, por favor, hermana Virtudes. Lee griego y danos la traducción. Acolusenantes, to lalesanti, tauta setesomen, ton toikon autu. Sí, hermano. Después de seguir al que hablaba estas cosas, busquemos las casas de ellos. La casa. La casa de ellos. Sí, muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Vamos a ver. Setesomen. Sí, setesomen, que quiere decir buscar, busquemos. Sí. Es subjuntivo exhortativo, primera persona plural. La palabra acolutesantes es un participio, no lleva artículo. Cuando el participio no tiene artículo, ¿qué palabra vamos a escribir primero? Después de que hemos seguido, después de haber seguido al hombre que habló estas cosas. Sigma alfa. Dos participios. Uno no lleva artículo, acolutesantes. Y to la lesanti sí lleva artículo. Entonces la palabra después y la palabra que. Después de haber seguido al hombre que habló estas cosas, que había hablado, después de haber seguido el hombre que había hablado estas cosas, busquemos la casa de él. No había hablado, y hablaba. No es lo mismo. ¿Ah? Hablaba, no puede ser. Sí, acepto eso. Siempre que sea pasado. Después de seguir al que habló estas cosas, busquemos la casa de él. Número 5, hermano Wilder, por favor, lee griego y danos la traducción. Ei agapomen con Diego que Romé cas entula autu kai Oiromé la laumena
Humin, Heming. Heming. Hemin, Hupo, Tou, Jesús. Sí, la diferencia entre Heming y Huming es nosotros y vosotros. Siga para adelante. Traducción. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas habladas por Jesús a nosotros. Sí. ¿Cuál es el verbo principal? Bueno, hay tres. Puede ser agapomen, ¿verdad? Puede ser tiromen, y puede ser poemen, que es exhortativo, ¿no? Ajá. Entonces, si amamos a Dios, eso es fácil. Indicativo, traducción literal, palabra por palabra, si amamos a Dios. Ajá. Guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas habladas a nosotros por Jesús. Las cosas que son habladas a nosotros por Jesús. Porque nos son hablados. Exactamente, que nos son habladas. Entonces, número 5 queda así: si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que nos son habladas por Jesús. Preguntas. Teromen y poiomen son los dos subjuntivo exhortativo. Hermanos, guardemos y hagamos. Así. 5. Última respuesta. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que nos son habladas por Jesús. Número 8. Por favor, hermano Eduardo Ruiz Ramírez, padre, lee griego y danos la traducción. Es la 8. Sí, señor. Μετά το Λεσνάι εις πουλακέν των προφετέν οκέτι περιεπατέει ο Ιησούς εν του χώρα εκέν. Sí, señor, perfecto. Después que fue echado en la prisión, el profeta ya no andaba, después que fue echado a la prisión el profeta, ya no andaba Jesús en aquella tierra. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Aquí, Ajá. para mí es peripatei. Peripatei, sí, señor. Tercera persona singular, radica el sujeto, o sea, dentro o fuera del verbo. Aquí tenemos Jesús. Jesús andaba. Caminaba. En aquella tierra. Ajá. Ya no andaba en aquella tierra. Y tenemos blefeinai, theta eta, es infinitivo, con la construcción gramática en griego, meta, preposición con el infinitivo, que quiere decir después, que él, coordinando con la tabla de traducciones del infinitivo griego, párrafo 249, meta to
blepen auton, después que él vio. Aquí tenemos después que fue echado el profeta en la prisión. Después que fue echado el profeta en la prisión. Después de ser echado el profeta en la prisión, ya no andaba Jesús en aquella tierra. Repito. Besenay es un ahorita, ¿no? No, es infinitivo. Infinitivo. Como dije, coordinando eso con la paradigma en párrafo 249, la tabla de las traducciones del infinitivo griego junto con sus preposiciones, tenemos número 2, meta to bletestai auton. Verbo principal es imperfecto después que él fue visto. Coordinando eso, tenemos después que el profeta fue echado en la prisión. Después que él fue echado en la prisión, Jesús ya no caminaba en aquella tierra. Y lo que da ahí de imperfecto era eita. La épsilon, que peripatei, es imperfecto peripatei, lleva aumento, ¿verdad? no cambia la raíz, no tiene sigla alfa, tiene que ser imperfecto. Ya no caminaba Jesús en aquella tierra. Ahora, número 8, queda así. Después de ser echado el profeta en la prisión, Jesús ya no caminaba en aquella tierra. Preguntas. Última respuesta. Después de ser echado en la prisión el profeta, Jesús ya no caminaba en aquella tierra. Hermano Onésimo, por favor, número 9, lee griego y danos la traducción. Hoy agapontes po seon polusi vas en todas auto. Los que aman a Dios hacen los mandamientos de Él. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Agapontes. Realmente eso es participio, es poiusi. Sí, señor. Hacen. Presente de poieo. Presente de indicativo. Tercera persona. Tiene su sujeto fuera. Hoy. Los que aman a Dios. Los hombres que aman a Dios. Los que aman a Dios hacen los mandamientos de Él. Los que aman a Dios hacen sus mandamientos. Respuesta final. Los que aman a Dios hacen sus mandamientos. Número 10. Hermana Sara, por favor. Lee griego y danos la traducción. Hoy apartenantes con No, eso es número 9. Número 10, por favor. Tauta poiunt to Jesu kai poi perpetentes hucautu. Perfecto. También los que fueron sanados por él hacían estas cosas para Jesús. Bien. ¿Cuál es el verbo principal, hermana?
Epoimu es imperfecto, lleva aumento, no cambia raíz y no tiene sigma alfa, imperfecto. Hacían estas cosas para Jesús. ¿Quién? También los que fueron sanados por él. También los que fueron sanados por él hacían estas cosas para Jesús. Tenemos participio, therapeuo, de sanar, theta eta, marca de la voz pasiva, hay que añadir la palabra ser. Los que fueron sanados por él también hacían estas cosas para Jesús. Sujeto, los que fueron sanados por él. Verbo, epoium, hacían. Los que fueron sanados por él también hacían estas cosas para Jesús. Estas cosas hacían para Jesús también los que fueron sanados por él. Los que habían sido sanados por él. Última respuesta. Los que... Pregunta, hermano, sí, diga. Puede ser, estas cosas hacían a Jesús, pero para que tenga más sentido se pone para Jesús. Sí, puede ser a Jesús o para Jesús. Exacto los dos. Exacto los dos. ¿Otra pregunta? Ok, respuesta final. Número 10. Los que fueron sanados por él también hacían estas cosas para Jesús. Ok, hermanos, página 91. Vamos a repasar aquí lección 23. Hermanos, por favor, página 91, lección 23. Vamos a repasar ahora las palabras de vocabulario. No tienen que memorizar todas estas palabras. Lo que tienen que memorizar, yo les anoto. Pero vamos a repetirlas todas. ¿Ok? Repítame, por favor, vocabulario. Alelon. Pronombre recíproco, uno a otro, los unos a los otros. Esa palabra sí tienes que memorizar. Página 91. Alelo. Ok, repítame por favor. Apothanumai. Futuro de apopneso. Apopteno. Futuro de apopteno. Apostelo. Futuro de apostelo. Aro. Futuro de airo. Balo. Futuro de balo. Eautu. De sí mismo. Esa palabra tienes que memorizar. Heautu. Ahora, para que sepan, hay otras dos palabras en el vocabulario que son parecidos a heautu, que son la segunda columna, emautu. Nota la diferencia, que es la mu, y seautu, que tiene la sigma. Ok, solo requiero que memoricen heautu. Entonces, hasta la fecha tenemos dos palabras para memorizar, lección 23. Ahora repíteme por favor, eguero. Futuro de eguero. Segunda columna, emautu. De mí mismo, pronombre reflexivo.
Epi. Ya vimos esa palabra erróneamente en el último ejercicio. Yo tuve ahí la palabra epi. Ahora aquí está en el vocabulario. Quiere decir sobre en preposición. Es una preposición con genitivo sobre, en, y con dativo sobre, por causa de, con dativo, y sobre en contra de con acusativo. Epi. Esa palabra sí tienes que memorizar. Ya tenemos 3: alelon, heautu y epi. Repítame por favor, esomai. Yo seré, futuro de emi. Meno, futuro de meno. Metanoeo. Metanoeo. Yo me arrepiento. Esa palabra sí tienen que memorizar. Hay 4 ahora. Repíteme por favor, sea tú. De ti mismo. Spero. Yo siembro. Esa palabra sí tienes que memorizar. Spero. Y la última palabra de la segunda columna, repíteme por favor, fobeomai. Esa palabra sí tienes que memorizar. Yo temo, tengo miedo de. Fobeomai. Entonces hay en total 6 palabras. Okay, las 6 palabras para la 1:30 son alelon, heautu, epi, metanoeo, spero, fobeomai. 6 palabras. Preguntas.